El inventor y el hombre, Harlan Manchester. Ante un grupo de banqueros de París que, aun cuando habían accedido a darle audiencia, no daban señales de hallarse dispuestos a dedicar mucho tiempo en oírle, presentóse cierto día del año 1861 un joven procedente de Suecia, que se preciaba de haber hecho un gran descubrimiento. Señores, afirmaba con aire dramático, tengo un aceite capaz de hacer estallar el globo terráqueo. Los banqueros se estremecieron al solo anuncio, pero el presunto inventor, sin perder la serenidad, siguió en la explicación de su nuevo explosivo. Mas sus oyentes bien pronto pusieron punto final a la entrevista. El invento no les parecía viable, y, aparte de eso, ¿quién iba a querer hacer volar en pedazos la tierra en que habitamos? Sin embargo, llegado el asunto a oídos de Napoleón III, habló de él a un cierto potentado de la banca, lo cual trajo por consecuencia que Alfredo Nobel, el joven sueco, pudiera regresar a Estocolmo con un giro de 100.000 francos. Esa fue la base de su fortuna. El temor a lo peligroso y aún siniestro de los explosivos no hallaba cabida en el ánimo de Alfredo. Su padre, Manuel Nobel, había sido muy dado a su manejo durante muchos años, y hasta había inventado una mina submarina que usaron los rusos en la guerra de Crimea. Alfredo era el tercero de 4 hermanos, y el menos dotado por su físico de todos ellos. Gracias a los desvelos de su madre, había logrado su débil organismo salir avante en la lucha contra las enfermedades. En edad temprana viajó por Europa y los Estados Unidos. En París había conocido a una joven de quien llegó a prendarse locamente, y a la cual hubiera unido su suerte de no haber muerto ella muy joven. Amargado y dominado por la tristeza, regresó a la fábrica de su padre con ánimo de consagrarse al trabajo, que era, según pensaba, lo único que podría brindarle ya la vida. Tenía entonces 21 años. Por aquellos tiempos la nitroglicerina se empleaba principalmente en terapéutica, como estimulante en ciertas enfermedades cardíacas. El padre de Nobel tenía, sin embargo, la seguridad de que el tal estimulante encerraba insospechadas cualidades de explosivo. Podía estallar en determinadas condiciones, que nadie sabía con precisión cuáles eran. Casos había habido en que al caerse al suelo alguna vasija llena de nitroglicerina, no hubiese, fuera del estrépito consiguiente, nada más de particular, pero había habido otros en que una sacudida insignificante bastó para provocar el estallido de la vasija. Alfredo y su padre se dedicaron, pues, a observar la nitroglicerina, a la cual se proponían reducir a la obediencia como si fuese un potro cerril. Poco a poco, el hijo fue asumiendo el papel de conductor de los experimentos, y llegó a plantear la teoría de que la única manera de producir artificialmente la explosión de aquel espeso líquido era encerrándolo en una vasija de paredes resistentes y dándole fuego por medio de un detonante. Llegó así a la fabricación de la espoleta, invento que es todavía la base de la industria de la nitroglicerina y la dinamita. Una vez que contaron con el apoyo de Napoleón, se dedicaron a sus trabajos con renovado empeño. Seguía siendo para ellos la nitroglicerina una sustancia indomable. En mayo de 1864, una explosión ocasionó la muerte a Emilio, el Benjamín de la familia, y a 4 obreros. Esta tragedia sumió al padre en negro abatimiento al cual no llegó nunca a sobreponerse por completo. Otra consecuencia deplorable tuvo aún la terrible desgracia. No habiéndoseles dado permiso para la fabricación de explosivos, todo fue que llegara el caso a conocimiento de las autoridades para que se les prohibiese terminantemente continuar en ello. Alfredo, a quien la magnitud de los contratiempos no amilanaba, trasladó entonces la fábrica a una barcaza anclada en un lago, consagrado en forma absoluta a la labor que le absorbía toda su atención y su tiempo, apenas si se concedía algún respiro para la comida y el sueño. Consecuencia de lo primero fueron las perturbaciones digestivas que lo aquejaron durante el resto de su vida.
Mas, ¿cómo hubiera podido proceder de otro modo, cuando le tocaba ser a un mismo tiempo el químico que estudia y perfecciona un explosivo, y el fabricante que ha de atender a los pormenores de su preparación, y el contador de la fábrica, y el agente de la misma al cual incumbe demostrarles a los extraños la bondad del artículo? Se había propuesto probar que, conforme lo aseguraba, el explosivo fabricado por él podía manejarse sin peligro, y para ello necesitaba multiplicarse y atender él solo todo. Al cabo de un año, el gobierno sueco empleaba la nitroglicerina en las obras de un túnel para una estación terminal de Estocolmo. Y Alfredo Nobel había acometido la fundación de compañías fabricantes de dicho artículo en 4 naciones extranjeras. Iba a empezar el reinado del terror de la nitroglicerina. Una mañana del mes de noviembre de 1865, la fábrica establecida en Noruega voló por los aires en fragmentos. Una semana después, en Silesia, un obrero del ferrocarril trató de partir con hacha el bloque terrible del aceite que se había congelado. La explosión fue tan formidable que las piernas del trabajador fueron a dar a 1 kilómetro. En abril del año siguiente estallaron 70 cajas de nitroglicerina estivadas en un barco anclado en la bahía de Panamá. Ni el muelle ni las bodegas del mismo escaparon al desastre, que alcanzó también a otro de los barcos anclado en las cercanías. Murieron 60 personas y se estimaron los daños en $1.000.000. A los pocos días perecieron 15 personas en San Francisco, California, y todos los edificios de una manzana quedaron derruidos por efecto de la explosión de un carromato cargado de nitroglicerina. Hallábase fresca aún en la memoria de todos la noticia de estos desastres, cuando llegó Alfredo Nobel a Nueva York con unas cuantas cajas del explosivo que los había ocasionado. En semejantes circunstancias, ocurrió lo que era de esperarse. Recibieron al inventor como si fuese la mismísima peste. La gente escurría el bulto, los hoteles le cerraban las puertas. Decidió entonces llevar a cabo una demostración que convenciese al público de cuáles eran los efectos de la nitroglicerina y en qué consistían los peligros de ella. Con este fin, escogió para dar la conferencia en que había de hacerlo una cantera situada lejos de la ciudad. Solo una veintena de personas se arriesgaron a asistir, y aun estas mismas tuvieron buen cuidado de mantenerse a distancia más que prudente. El conferenciante derramó en una lámina de hierro unas cuantas gotas del terrible aceite. Enseguida levantó un martillo, iniciando en tal forma el experimento. Los curiosos comenzaron a escurrirse en busca del lugar más seguro, pero pudieron observar que, si bien el golpe del martillo produjo un ruido seco, Nobel seguía tranquilo, sin que nada le hubiera ocurrido. Menos desconfiados atendieron después las instancias que les hacía el inventor, y fueron acercándose un poco más. De una manera razonada, con rigor científico, procedió entonces a explicarles que el martillazo había hecho estallar solo una pequeñísima porción de la nitroglicerina esparcida sobre la plancha. Díceles luego que, para que una cantidad dada de nitroglicerina estalle a consecuencia de un golpe, es indispensable que el aceitoso líquido se haya encerrado en un recipiente. A continuación de esto, saca un fósforo, lo enciende y lo aplica a la nitroglicerina, la cual arde, pero sin hacer explosión. Por espacio de 2 horas más, continúa dando pruebas de la absoluta seguridad con que puede manejarse el potente explosivo. Y cuando lo hace estallar una y otra vez, a fin de poner de manifiesto las aplicaciones utilísimas a que se presta la nitroglicerina, cuantos han presenciado el experimento se retiran plenamente convencidos. Nobel había triunfado. A juzgar por el número de pedidos que empezaron a hacerle, estaba en camino de reunir una fortuna. Y con todo, estuvo a punto de fracasar ese mismo año. En varias naciones dictaron leyes para prohibir el uso de la sopa que él fabricaba. Los buques se negaban a transportarla. Se necesitaba, pues,
una nitroglicerina que no ofreciera los riesgos que motivaban oposición tan enconada. Puesto a la tarea, logró al fin coronarla con buen éxito, aun cuando no falten quienes afirman que ese nuevo descubrimiento fue, como tantos otros, hijo de la casualidad. El caso ocurrió como sigue. Habiendo faltado en una de las fábricas de Nobel, situada en el norte de Alemania, el aserrín que empleaban para el embalaje de los recipientes de nitroglicerina, los obreros encargados de tal operación lo reemplazaron con una tierra muy liviana y porosa, llamada Kieselguhr, que se halla allí en gran abundancia. Acertó a romperse uno de los envases, y Nobel echó de ver que la dicha tierra absorbía como si fuera papel secante el líquido que se iba derramando. Esto le dio la idea de mezclar 3 partes de nitroglicerina y una de Kieselguhr. La pasta así obtenida tenía la consistencia de la masilla, y se prestaba para acondicionarla en cartuchos cuyo transporte era fácil y seguro. A vuelta de 10 años, había en actividad 15 fábricas, cuya producción anual de dinamita, que fue el nombre con que bautizó Nobel el nuevo explosivo, se elevaba a 2.730.000 kilogramos. A los 40 años de edad, Alfredo Nobel era hombre solitario, fatigado, melancólico, para el cual no ofrecía la vida más incentivos que los que pudiera hallar en el trabajo, que contaba con pocos amigos y aún simples conocidos fuera del círculo de sus empresas, que ni siquiera tenía hogar. Lo llamaban el vagabundo más rico de Europa. Tratando de reaccionar, adquirió una hermosa residencia en París, volvió a leer a Shelley, el ídolo de su adolescencia. Hasta pensó en dedicarse a escribir, pero como dominaba con igual perfección 6 idiomas, nunca pudo decidir cuál de ellos emplearía por serle los 6 tan familiares que solía saltar inconscientemente de uno a otro. Era Nobel hombre de vastas lecturas, no solo en el campo de lo científico, sino también en el de la poesía y la filosofía, con predilección por los autores que le confirmaban su fe en el progreso de la humanidad. Muchas de sus cartas, y escribía hasta 50 diarias, eran cabales juicios críticos sobre el drama recién estrenado, o el libro de versos, o la novela de recién publicación. Comenzó a escribir 2 novelas que no terminó nunca. Más adelante, dedicó buena parte de su tiempo a la composición de una obra de teatro. Tanto llegó a entusiasmarse con ella, que cuentan que cierta vez que fue a Londres con el objeto de celebrar una conferencia de negocios, después de hablar de ellos durante 5 minutos, sacó el manuscrito de su drama y se lo leyó a los allí reunidos. La pieza estaba para publicarse cuando murió, y sus albaceas creyeron más conveniente quemar toda la edición, salvo 3 ejemplares. El deseo de alternar en sociedad le había hecho a Nobel pensar en casarse, pero, después de aquel amor juvenil truncado por la muerte, no había hallado en su camino mujer alguna con la cual le pareciese que podría congeniar. Juzgándose incapaz de inspirar afecto, creía que la que llegara a casarse con él procedería guiada únicamente por el interés. Esto causaba en su conducta 2 efectos contrarios, pues, si por una parte era increíblemente tímido en presencia del bello sexo, era frecuente, por otra, que lo hiciese blanco de los comentarios más satíricos. Con todo, bastaba que una mujer que le agradase lo tratara con amabilidad, para que su corazón sediento de afecto se abriese como la flor que siente la caricia de la mañana. La soledad en que vivía fue lo que dio origen a la fundación del Premio de la Paz. Como llevaba correspondencia en 6 idiomas, le era difícil encontrar secretaria. Al fin, y por el disgusto que le causaba tener que despedir a las que no le servían, llegó a hacérsele molesto pensar siquiera en buscarla. A pesar de ello, en 1876 hizo nueva tentativa. Una de las solicitantes al empleo fue la condesa Berta Kinsky, natural de Bohemia. Era mujer de gran simpatía, esmeradísima educación, trato encantador, y que poseía además el difícil arte de saber escuchar. Le agradó el carácter de Nobel, melancólico, bondadoso,
dado a veces a la ironía. Nobel, por su parte, quedó muy bien impresionado, pero aquella secretaria ideal no llegó siquiera a familiarizarse con su empleo, el cual dejó para casarse con el barón von Schuttner. Los jóvenes esposos se alistaron en la Cruz Roja durante la guerra ruso-turca, de la cual regresó la baronesa, horrorizada por lo que había visto, a escribir una novela que era un vehemente alegato contra la guerra, y colocó a su autora entre los dirigentes del movimiento pacifista. Acudió entonces a Nobel, al cual había continuado uniendo la firme amistad, para pedirle que prestara su apoyo a la causa. No es dudoso que él se sintiera conmovido por la sinceridad y el fervor de su entusiasmo, a pesar de que solía ridiculizarla un poco. No era, a su parecer, dinero lo que ella necesitaba, sino un plan práctico. En el movimiento pacifista había demasiados ilusos. Los explosivos de Nobel acabarían con la guerra antes que todas las prédicas y manifestaciones antibélicas. A medida que los armamentos fueran resultando más y más mortíferos, las naciones, horrorizadas, licenciarían sus ejércitos. Aun cuando pensara así, Nobel resolvió dejar su fortuna, que montaba a unos 9 millones de dólares, para que formasen un fondo destinado a premiar a quienes se hubiesen distinguido más por sus esfuerzos en pro de la paz. Más adelante incluyó otros premios para la ciencia y la literatura. No era su intención que estos legados fueran coronas del éxito, sino que sirvieran como salvavidas para los genios a punto de ahogarse. Sin embargo, los términos vagos en que redactó su testamento hicieron imposible que la comisión encargada de distribuir los premios tomara en cuenta la situación económica de los premiados. Nobel salió de París cuando el gobierno francés, alarmado porque hubiera vendido su pólvora sin humo a Italia, le impuso ciertas restricciones. Vivió el resto de sus días en austera soledad en San Remo, Italia. Cuando su hermano Luis, que había hecho una fortuna en petróleos, falleció, los diarios franceses creyeron que se trataba de Alfredo, quien pudo así darse el raro gusto de leer sus propias notas necrológicas. No eran nada encomiásticas. En San Remo pasó la mayor parte del tiempo trabajando en la fabricación de caucho sintético y seda artificial. Comenzó a fallarle el corazón. Cuando los especialistas le recetaron la nitroglicerina, no pudo menos de reírse. Compró un efigmógrafo en el cual vigilaba la línea que iba marcando la irregularidad del pulso, y le señalaba a los amigos el grado de variación que le produciría la muerte. Falleció el 10 de diciembre de 1896. En sus últimos días había llegado a persuadirse de que había estado equivocado al suponer que la invención de armas más mortíferas que las conocidas hasta entonces intimidaría a las naciones hasta el punto de hacerles proscribir la guerra. Creyéndolo así, fincaba sus esperanzas de paz en la creación de algo semejante a la Sociedad de las Naciones. Su primera intención no fue la de fundar un premio perpetuo de la paz. Indicó que se suspendiera al cabo de 30 años, porque creía que si para entonces no se había asegurado la paz internacional, el mundo retrocedería a la barbarie. Esto lo decía en 1893. Justamente 30 años después, un austriaco, pintor de brocha gorda, llevaba a cabo en Múnich su célebre Putsch.